Buenas tardes, profesor. Nosotros como grupo vamos a presentar el caso clínico número 8, que es de enfermedad renal crónica. Los integrantes del grupo son Fernanda Vera, Romina Lobos, Ignacio Fontealba, Juan Pinilla y quien les habla, Paulette Zapata. Bueno, en la presentación del caso clínico, André, de 34 años, acude al Cefam de Pueblo Nuevo buscando ayuda para su madre. Él comenta que llegó a Chile hace 2 años proveniente de Haití, donde nació y de donde tuvo que emigrar a Chile debido a los inconvenientes económicos que sufría en su país. Él comenta además que a los pocos meses llegó a Temuco, donde encontró trabajo como obrero, y gracias a esto pudo traer a su madre Agnes de 61 años, quien contaba hace años con un diagnóstico de diabetes. Comenta además que su madre desde hace ya unas semanas comenzó a sentirse mal, presentando dolores de cabeza, dolor de huesos, náuseas, además de haber bajado de peso. Ante todo esto, eh, él pidió a un grupo multidisciplinario del Cefam de Pueblo Nuevo que acudan a ver a Agnes a su casa. Al examen físico, Agnes se encuentra dolorida, ya que manifiesta dolor óseo generalizado, dolor en la espalda baja, la piel parece pálida y presenta edemas en manos y pies. La anamnesis, aquí hay un resumen del caso clínico donde se encuentran los datos personales de la madre, o sea, de la paciente, que sale su nombre, Agnes, 61 años de edad, femenino, nacionalidad haitiana y residencia actual, Chile. El motivo de la consulta, el cual fue que presenta malestares hace unas semanas, tales como dolores de cabeza, dolor de huesos, náuseas, además de haber bajado de peso, y los antecedentes clínicos que es diagnosticada hace años de diabetes. La agitación familiar de Agnes y André es, ellos debido a la situación económica que sufría en su país, llegaron a Chile con la ayuda de su hijo André, quien llegó a Chile hace 2 años, y los pocos meses a Temuco, donde trabaja como obrero. Y fue gracias a esto que ella pudo traer a su madre a Chile. Exámenes de laboratorio. Se le realizaron los exámenes de uremia, nitrógeno ureico, proteinuria, creatinemia, creatinuria, aclaramiento de creatinina y la velocidad de filtración glomerular, de los cuales los parámetros más representativos del caso se encuentran fuera de rango. La uremia se encuentra aumentada con un valor de 68,08 miligramos por decilitro, la proteinuria aumentada también con un valor de 12.543,4 miligramos por día. El aclaramiento de creatinina se encuentra disminuido con un valor de 14 mililitros por minuto y la velocidad de filtración glomerular se encuentra disminuida con un resultado de 7,2 mililitros por minuto. La enfermedad renal crónica corresponde a una alteración lenta y progresiva de la función y o estructura renal, producida por un grupo distinto de enfermedades o condiciones de salud que afectan las distintas estructuras renales. Su evolución puede tomar muchos años y las manifestaciones clínicas de la enfermedad aparecen cuando la pérdida de la función del riñón se encuentra por encima del 70%, aún en estadios más avanzados y con una función renal residual inferior al 20%. Etiología de la enfermedad. La enfermedad renal crónica puede ser ocasionada por enfermedades que afectan directamente al riñón, como la glomerulonefritis primaria, las enfermedades poliquísticas, las uropatías obstructivas, o también por enfermedades sistémicas de curso crónico, como lo es la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, siendo la diabetes mellitus 2 la causa más frecuente. Existen también factores de riesgo que pueden desencadenar la patología, tales como la hiperuricemia, la dislipidemia, la acidosis y el abuso de los fármacos nefrotóxicos. Los mecanismos patológicos. Esta enfermedad normalmente inicia por lo general con otra condición de base, y esta va a conllevar a la enfermedad renal crónica. Cabe señalar que los mecanismos patológicos siguen una serie de pasos, que el producto final es la proteinuria, y como primer paso tenemos la reducción de la masa de las nefronas en el riñón, por lo tanto su capacidad funcional disminuye considerablemente. Cabe señalar también que existe una hipertensión de los glomérulos, y esto por lo tanto hay un incremento en la filtración de las proteínas plasmáticas conllevando la proteinuria. Si la enfermedad renal crónica perdura en el tiempo, esto puede producir una insuficiencia renal y una posible muerte del riñón que es afectado. Por lo tanto, si perdura la enfermedad en el tiempo, se va a llevar a la muerte definitiva del riñón.
Los signos y síntomas que se pueden encontrar en la sintomatología encontramos la inapetencia, la sensación de malestar general, la fatiga, dolores de cabeza, encontramos también la picazón y resequedad de la piel, náuseas, pérdida de peso, y en la sintomatología de la enfermedad, cuando empeora, podemos encontrar piel anormalmente oscura o clara, dolor de huesos, somnolencia, entumecimiento, fasciculaciones musculares, y estos tres síntomas que son muy comunes, que son el mal aliento, la sed excesiva, que es hipofrecuente. Sus características de laboratorio, podemos encontrar los marcadores de daño renal, los cuales nos van a llevar a un diagnóstico efectivo, por lo cual se puede encontrar la proteinuria elevada, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones electrolíticas u otras, alteraciones de origen tubular, alteraciones en las estructuras histológicas, alteraciones estructurales en la prueba de imagen, y todo esto conlleva que la proteinuria es el principal factor modificable que influye decisivamente en el pronóstico y en la toma de decisiones clínicas. Como factor de progresión, la proteinuria condiciona por la nefropatía diabética, que es el principal predictor. Podemos decir que el factor modificable es la diabetes, ya que la diabetes tipo 2 se puede modificar y se puede prevenir, ya que este es un potente factor iniciador, siendo la causa más frecuente de la enfermedad renal crónica terminal. Una de las principales características del laboratorio para la enfermedad renal crónica es la creatinina plasmática, la que nos va a permitir la estimación de la velocidad de filtración glomerular, en donde los valores inferiores a 60 milímetros partido por minuto partido por 1.73 milímetros cuadrados serán un indicador propiamente tal de esta enfermedad. Dentro de los marcadores de daño renal, en la uroanálisis destacan la proteinuria, la uremia y la creatinina. También la presencia de cilindros y la hematuria son indicadores de esta enfermedad. La gravedad de la enfermedad renal crónica se ha clasificado en 5 categorías o grados, las que están en función de la velocidad de filtración glomerular. El deterioro de esta filtración es lo característico de los grados 3 y 5, sin ser necesaria la presencia de otros signos de daño renal. Sin embargo, en las categorías 1 y 2 se requiere la presencia de otros signos de daño renal. Esta es una clasificación dinámica que está en constante revisión, por lo que va sufriendo ligeros cambios a lo largo del tiempo. Una de las ventajas es que nos ayuda en el lenguaje a la hora de referirnos a la definición y a la magnitud del problema que causa esta enfermedad. Por todo ello, la metodología para la medición de la filtración glomerular y la determinación de la proteinuria son herramientas claves para el diagnóstico y el manejo de la enfermedad renal crónica. Ahora hablaremos sobre los tratamientos. Para retrasar un mayor daño al riñón, se recomienda mantener la presión arterial por debajo o igual a 130 lo máximo y 80 lo mínimo. Para personas con enfermedad renal crónica diabéticas, de diabetes mellitus tipo 1, se recomiendan usar inhibidores de la enzima angiotensina convertasa, y para los de diabetes mellitus tipo 2, se recomienda usar bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Y para los pacientes no diabéticos es recomendable usar inhibidores de enzima de conversión. Ahora podemos ver dos tablas que nos presentan más específicamente los tratamientos para las personas con diabetes mellitus tipo 1 y personas sin diabetes. Esto lo podemos encontrar en las guías prácticas clínicas de gestión prevención secundaria de la enfermedad renal crónica del año 2017. Conclusión. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica son tardías, por lo que es muy importante la evaluación de la función renal por el laboratorio como medida profiláctica. Y el diagnóstico de la enfermedad renal crónica involucra en los exámenes de laboratorio son determinantes la creatinina y la urea. Sin embargo, hay otros determinantes que son importantes de tomar en cuenta, como el origen étnico, ya que esto puede influir en los rangos de referencia de algunas pruebas. La enfermedad renal crónica es una patología grave y mortal. Es imprescindible que el diagnóstico sea certero y oportuno.